voy a intentar hablar castellano, entonces pido que me disculpen los errores, pues todavía estoy aprendiendo a hablar su idioma. Ante todo, quisiera agradecer al profesor Pablo y a la profesora Juliana por la invitación a participar en el seminario permanente. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Mi presentación tiene como tema urbanización y recuperación de la valorización del suelo urbano. Y mi intento es compartir con ustedes un poco de la experiencia brasileña en este tema. Cuando hablamos de valorización del suelo urbano, nos referimos a un aumento de la renta del suelo, es decir, la cantidad de recursos que una persona puede obtener por simple hecho de poseer la propiedad de un inmueble urbano. Este aumento en la renta del suelo puede deberse a una variedad de factores. El propietario puede realizar mejoras en su bien inmueble, reformas que lo pongan más en valor. También puede haber un aumento de valor debido a los recursos urbanos y equipos instalados en las cercanías. Por ejemplo, la implantación de un centro comercial, un colegio, una estación de metro, valoran el uso del inmueble. Y también puede haber un aumento en la renta del suelo debido a las expectativas de uso futuro de la propiedad urbana. Por ejemplo, cuando una determinada zona que tiene función rural pasa a tener función urbana. Lo que nos interesa desde el punto de vista del planeamiento urbanístico es la valorización de la propiedad urbana por factores ajenos a acción del propietario. Bajo el criterio de justicia que guía la ley urbanística, parece injusto que el valor agregado a la renta del suelo obtenida por un propietario se incremente sin que él haga nada para que suceda. Para equilibrar esta situación, existen instrumentos jurídico-urbanísticos que permiten al Estado recuperar parte de la valorización que resulta tanto de la acción de agentes externos como de la alteración de la legislación urbanística. Estos instrumentos tienen una doble función. Además de recuperar para toda la comunidad parte de la valorización del inmueble, también sirven para inhibir la especulación inmobiliaria. Esto se debe a que, como sabemos, muchos propietarios mantienen sus solares ociosos a la espera de una valorización. Y hacer una valorización provocada por nuevas leyes que modifiquen el uso y la capacidad constructiva del solar, o una valorización en base a información privilegiada sobre inversiones a realizar por parte del Estado y de agentes económicos. Así pues, me referiré brevemente a estos instrumentos jurídico-urbanísticos. Dividiré la presentación en tres temas. En primer, presentaré el concepto de plusvalía del suelo, que es la base de la idea de recuperación del valor del suelo. Luego mostraré los principios y fundamentos jurídicos que facultan al Estado a recuperar esta valorización, recordando que nos encontramos en un sistema capitalista, donde la propiedad privada está expresamente protegida por la Constitución. Y finalmente trataré los instrumentos legales y urbanísticos que tiene el Estado brasileño para recuperar este valor con el fin de promover el desarrollo urbano. Sabemos que Marx trata de las distintas formas de renta del suelo en tomo 3, tercero, de su obra El Capital. Marx desarrolla su teoría en diferentes y sucesivos niveles de abstracción. En el primer nivel, tratado en el tomo 1, él analiza el movimiento del capital en el piso de la fábrica, es decir, cómo el capital variable, la fuerza de trabajo, a partir del consumo de capital constante, maquinaria y recursos naturales, produce plusvalía.
Este movimiento aparentemente guarda poca relación con el valor que el propietario obtiene por la posesión de una parte del suelo terrestre. La pregunta obvia es, ¿cómo un terrateniente urbano que no produce bienes se apropia de la plusvalía? ¿En qué consiste la plusvalía del suelo? Pero Marx afirma en el tomo 3 del Capital, toda la renta del suelo es plusvalía, producto del trabajo. Para entender, tenemos que ir al segundo nivel de abstracción, en el que Marx analiza el movimiento que hace el capital a través de los circuitos de producción, circulación y reproducción. En ese nivel de abstracción, son diferentes formas de circular. Estas formas para Marx son básicamente tres. Ganancia, que viene de la actividad productiva, interés del préstamo de dinero o viene de la tierra. La renta del suelo constituye una parte del excedente social, de la plusvalía extraída por los capitalistas, que en lugar de transformarse en ganancia o interés, es absorbida por los propietarios. Y aquí Marx llega a una cuestión fundamental. ¿Qué obliga al capitalista a transferir parte de su ganancia al terrateniente? Esto sucede porque el ordenamiento jurídico otorga a determinadas personas la posibilidad de apropiarse de partes del planeta a través del Instituto de la Propiedad Privada. Por lo tanto, estas personas pueden cobrar a otras como condición para el acceso al suelo una determinada renta, que constituye la plusvalía del suelo. La renta del suelo es así la forma económica que toma el capital debido a la propiedad del suelo. Pero esta forma tiene una particularidad. Como no es producto del trabajo, es decir, existe en natura, su precio no puede ser determinado por el valor que tiene en sí mismo. Recordando que para Marx, valor es una cantidad que refleja el tiempo de trabajo destinado a la producción de un bien o servicio. En el caso de la propiedad urbana, el propietario obtiene la renta independientemente del esfuerzo que él o otro trabajador subordinado a él haya realizado. Y esto nos lleva a un segundo tema importante que nos permite entender la plusvalía del solo. Según Marx, en el caso de la valorización económica de la propiedad de la tierra, en el desarrollo de la renta del suelo, su mundo no está determinado en absoluto por la intervención del propietario, sino por el desarrollo del trabajo social, es decir, por el resultado del trabajo social total. De ello se sigue que toda la valorización del suelo y así derivada del propio esfuerzo del propietario y así la derivada del trabajo social total está incluida en el concepto de plusvalía. Así el propietario, incluso si permanece absolutamente inerte, se apropia de su parte de la plusvalía, que es transferida por el capitalista como retorno por el uso de su propiedad. Desde un punto de vista económico, esta noción de plusvalía del suelo cobra relevancia desde el momento en que el Estado necesita obtener fuentes de ingresos para las inversiones necesarias en política urbana. Es decir, el Estado necesita satisfacer las necesidades de consumo colectivo, lo que llamamos provisión de servicios públicos. Entonces, esta es la lógica de recuperación de la plusvalía del suelo por parte del Estado. Veamos agora como está regulado por la lei urbanística brasileña. Lógicamente, en el sistema capitalista, no toda la plusvalía del suelo puede ser recuperada por el Estado. Esto parece evidente. Como toda la renta del suelo proviene de la plusvalía, si lleváramos a la última consecuencia,
la idea de que la renta del suelo tendría que ser recuperada por el Estado, lo que equivaldría a ser tierras comunitarias, vaciándose así del derecho de propiedad. Pero eso no es posible, pues el derecho de propiedad está garantizado por nuestra Constitución. Por ello, la recuperación de la plusvalía del suelo por parte del Estado se produce en cierta medida y bajo determinadas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Ante todo, es importante decir que la Constitución brasileña impone al Estado el deber de promocionar el desarrollo urbano, entendido como una mejora en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Ese deber se expresa en el artículo 182, que dice así: la política de desarrollo urbano ejecutada por el gobierno municipal, de acuerdo con los lineamientos generales establecidos por la ley, tiene por objeto ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y garantizar el bienestar de sus habitantes. También tenemos una ley general que regula la política urbana nacional, que es el Estatuto de la Ciudad. Esta ley establece lo que se entiende por pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad. En su artículo segundo, ella dice: la política urbanística tiene por objeto ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana a través de las siguientes directrices generales: garantía del derecho a la ciudad sustentable, entendido como el derecho al suelo urbano, vivienda, saneamiento ambiental, infraestructura urbana, transporte y servicios públicos, trabajo y esparcimiento para las generaciones presentes y futuras. El Estatuto de la Ciudad también trae en su artículo 2 una serie de lineamientos de política urbana. Ahora nos interesan los ítems 9, 10 y 11, que traen las siguientes orientaciones: justa distribución de los beneficios y cargas resultantes del proceso de urbanización, adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria, financiera y del gasto público a los objetivos del desarrollo urbano, con el fin de priorizar inversiones que generen bienestar general y disfrute de bienes por los diferentes segmentos sociales. Recuperación de inversiones públicas que resultaron en valorización de inmuebles urbanos. Este es entonces el marco legal que sostiene la recuperación de las plusvalías por parte del Estado brasileño. En nuestro ordenamiento jurídico, la recuperación de la plusvalía del suelo se basa en el principio de distribución equitativa de los beneficios y cargas derivados de la acción urbanística. El papel del Estado en la política urbana no es solo normativo, sino esencialmente distributivo. Veamos ahora cuáles son las situaciones prácticas en las que es posible recuperar la plusvalía del suelo. El aumento de la renta del suelo puede deberse a dos causas: la acción de los agentes económicos, incluyendo el propio Estado, cuando actúa en esa condición, y la acción normativa del Estado, es decir, los cambios en la legislación urbanística que modifican el uso del suelo, ya sea porque pasan a permitir usos antes prohibidos o porque aumentan el potencial constructivo de un determinado solar. En el primer caso, existen dos instrumentos tributarios que permiten recuperar este tipo de plusvalías: el Impuesto Predial Territorial Urbano, IPTU, con tasas progresivas, que es lo impuesto que un propietario paga por tener una propiedad, y la contribución de mejoramiento, utilizada únicamente para recuperar inversiones públicas.
En el caso del impuesto, la Constitución permite que el municipio aumente progresivamente la tasa para cálculo del valor a pagar a medida que aumenta el valor de la propiedad. En el caso de la contribución de mejoramiento, el Estado deberá dictar una ley específica que autorice la institución de la contribución para cada obra e incluso demonstrar que habrá una valorización del inmueble debido a aquella obra en particular. Aunque sean previstos en la ley urbanística, esos dos instrumentos no son usados a contento por los municipios, porque contrarían los intereses dos propietarios. Veamos agora a valorização devido à ação reguladora do Estado. Cada município brasileiro planifica o uso de seu território através de um plano de ordenação de suelo, que nós chamamos plano director e vocês chamam plano maestro, e de leis de uso e ocupação do suelo. Essa legislação determina quais são os usos permitidos para o território, através de sua zonificação urbana. Também define os parâmetros de construção em cada uma das zonas da cidade. E no caso de alterações da legislação urbanística que modifiquem o uso do suelo, existem dois instrumentos utilizados para recuperar a valorização. La ODIR, que é o otorgamento oneroso do direito de edificar, e la ONALT, que é otorgamento oneroso do direito de câmbio de uso do suelo. Funcionam da seguinte maneira. O Estado estabelece em suas leis de uso e ocupação de suelo diferentes parâmetros de uso e de edificação, é decir, quais usos podem ser dados a el inmueble e qual é o coeficiente de construção, a proporção del solar que pode ser edificada. Resulta que, em alguns casos, estabelece, además de los usos e coeficientes básicos, outros usos e coeficientes mais ventajosos, obedecendo, logicamente, à capacidade de densidade de cada zona e os níveis de inconvenientes permitidos. Estes usos e coeficientes alternativos podem ser utilizados. É uma opção, desde que os proprietários paguem um preço público, que é justamente o otorgamento. Nós contamos também com um instrumento que se denomina cessão do direito de construir. Ele é usado no caso de aumento de potencial construtivo. Como funciona? O proprietário, em lugar de utilizar o direito de edificar por encima do coeficiente básico em sua propriedade, pode transferir esse direito a outro proprietário para edificar em seu imóvel em la mesma zona. O propósito é flexibilizar os parâmetros de construção sem causar maior densidade em uma área, recordando que maior densidade significa maior demanda de infraestrutura. Os recursos obtenidos das concessões onerosas devem revertir em obras que tenham um destino coletivo. Pero, aun com um destino específico estabelecido por la lei, estes instrumentos suelen ser apropiados por los sectores representativos del capital para vacinar su función. Es muy común observar la utilización de los valores cobrados por los otorgamientos en obras que terminan beneficiando a los propietarios de los inmuebles que tuvieron cambiados su uso o su coeficiente de construcción. Por exemplo, o Estado muitas vezes realiza obras de melhora do sistema viário ou implanta infraestrutura em zonas próximas àquelas em las que se pagou os otorgamentos. Neste caso, obviamente, não há função redistributiva no instrumento. Isto nos lleva a uma questão importante que é a recuperação da plusvalía sem função redistributiva. Um instrumento que deve ser tratado por separado é a operação urbana consorciada,
Esa operación es una especie de asociación público-privada mucho usada en planeamiento urbano en todo el mundo. Aquí vemos el resultado de una operación urbana consorciada conducida en Río de Janeiro, en el área donde se localizaba el puerto de cargas, que hoy se llama Porto Maravilha, y la asociación público-privada que remodeló el diseño urbanístico de Puerto Madera en Buenos Aires. La operación urbana consorciada es una mega operación caracterizada por un conjunto de intervenciones para transformar el diseño de un determinado espacio urbano. Para eso se combinan inversiones públicas y privadas y se utilizan instrumentos de recuperación del valor de uso del suelo, como los otorgamientos y la cesión del derecho de edificar. La idea sería brindar ventajas para todos, Estado y capital privado. Sin embargo, por la forma en que se ha utilizado este instrumento, las ventajas terminan beneficiando únicamente al sector privado. Uno de los problemas de las operaciones urbanas es que los recursos obtenidos por el Estado deben ser reinvertidos en el área misma de la operación. Ahora bien, como estas operaciones buscan precisamente recalificar áreas urbanas para que sean ocupadas por personas con mayor poder adquisitivo, terminam concentrando inversões do Estado para criar espaços que serão utilizados por um setor privilegiado da sociedade. Por não falar do alto coste social e econômico destas operações. Hoje, as operações urbanas se realizam em áreas elegidas por el mercado. Por lo tanto, é necessário sacar a las pessoas que já ocupam essas áreas para que puedan ser explotadas por el capital. Para isso, o Estado promueve expropriações ou simples desalojos, quando os ocupantes não são proprietários de los imóveis. As pessoas de bajos recursos são expulsadas e começam a ocupar zonas cada vez mais alejadas do centro, generalmente sem urbanização. Desta maneira, o Estado necessitará implementar infraestrutura em lugares alejados del centro urbano, lo que genera un gran custo económico. Otro problema de estas operaciones es que, a causa del rediseño urbanístico, se recalifica la zona y se pasan a negociar inmuebles por valores mucho más elevados, lo que eleva los precios de las viviendas en general. En el ámbito de las operaciones urbanas consorciadas, se pueden emitir, en Brasil, certificados de potencial adicional de construção, os denominados CEPAC, que são títulos de crédito. Os CEPAC representam potencial construtivo não aproveitado por el proprietário, vinculado a uma operação urbanística consorciada, que pode ser negociado em bolsa de valores. O problema é que, al permitir a livre negociação de los CEPAC por parte de los particulares, incluso como instrumento de crédito, se reproduce a lógica especulativa do mercado del suelo. Es decir, el Estado termina alimentando la especulación con expectativas de precios futuros de los certificados. El ejemplo de las operaciones urbanas consorciadas demuestra de manera ótima como um instrumento criado para recuperar o valor do suelo urbano pode revertir em benefício exclusivo do capital e dar lugar a uma maior especulação no mercado imobiliário. En el lado opuesto, existe um instrumento que pode ser muito útil para controlar a especulação imobiliária e facilitar a recuperação de plusvalia por parte do Estado, de maneira indireta. Se pensamos que a especulação imobiliária é um fator de aumento da plusvalia de que se apropria o proprietário, combater a especulação implica recuperar a plusvalia que se distribui entre todos os sectores por los que circula o capital. Quando o Estado promueve
La democratización del acceso al suelo urbano, por lo tanto, está recuperando la plusvalía del propietario y revirtiendo esta plusvalía para el sector de consumo colectivo. Hay que acordarse que en el modelo marxista, la vivienda del trabajador, así como los servicios de salud, educación, seguridad, transportes públicos, son elementos necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, por lo que forman parte del sector de consumo colectivo. Para facilitar esta democratización del acceso a la tierra, la legislación brasileña incluye zonas de especial interés social e instrumentos para el uso adecuado de las propiedades, que son parcelación o edificación obligatoria, impuesto predial y territorial progresivo en el tiempo, diferente al impuesto progresivo en relación con el valor de la propiedad, que yo mencioné anteriormente, y la expropiación. Las zonas de especial interés social son áreas delimitadas en el Plan Maestro como áreas destinadas a viviendas sociales. Estas áreas pueden estar ya ocupadas por asentamientos precários, lo que ustedes llaman barrio barro o Vila Miséria, o se pueden demarcar sobre grandes áreas vacías. El objetivo es aumentar la oferta de inmuebles para la producción de viviendas de interés social y reducir su costo. Los instrumentos para el uso adecuado del suelo funcionan de la siguiente manera, que es los otros. Se notifica al propietario para que haga un uso adecuado de su propiedad, es decir, se comunica al propietario que él necesita construir en la propiedad si está vacía o ocuparla si está ociosa. Si el propietario no promueve el aprovechamiento adecuado, estará sujeto al cobro del impuesto progresivo, que va aumentando conforme el tiempo pasa. Transcurrido 5 años, el Estado promueve la expropiación mediante indemnización. Estes instrumentos são previstos na Constituição, pero virtualmente não são utilizados no Brasil, porque os governos evitam contrariar os interesses de los proprietários. Podemos perceber, pelo que he dicho até agora, que a utilização da plusvalía del suelo para obter ingressos fiscais por parte do Estado não pode ser um objetivo em si mesmo, sino que debe insertarse en una estrategia más amplia de control de la producción del espacio urbano, que considera una serie de elementos. Esto es importante porque lo que estamos observando es que en lugar de priorizar los instrumentos creados para democratizar el acceso al suelo urbano, como los que frenan el uso especulativo de los bienes inmuebles, los gobiernos municipales y también los estudiosos de derecho urbanístico se han concentrado en los instrumentos jurídico-urbanísticos que buscan articular el Estado y sectores de capital privado, como las operaciones urbanas consorciadas o incluso aquellos instrumentos que se utilizan en procesos de recalificación urbana, como los otorgamientos. Estes instrumentos são de interesse para o capital, porque permitem sua reprodução acelerada. Pero al dejar en manos del capital la decisión de qué instrumento usar, estamos cambiando rápidamente la forma de las ciudades, creando barrios enteros, recalificando grandes áreas urbanas. Y este patrón de crecimiento urbano es uno de los responsables de aumentar las desigualdades sociales porque estimula la especulación inmobiliaria. Se pensarmos no desenvolvimento urbano desde o ponto de vista político-jurídico, concluímos que não só está relacionado ao dinamismo da economia, pero é determinado por um critério de justiça social estabelecido na Constituição das Nações. Em nosso caso, o critério de justiça se pode se extrair da cláusula de transformação,
que se encuentra en el artículo 3 de nuestra Constitución y que impone al Estado el deber de promover las transformaciones estructurales necesarias para que logremos un desarrollo nacional justo y solidario, con la erradicación de la pobreza y la marginalización, reduciendo las desigualdades sociales y regionales y promoviendo el bien de todos sin distinción. La transformación de nuestras estructuras sociales no es pues una opción económico-política, sino una imposición constitucional. Para alcanzar essa transformação, necessitamos avançar em la direção opuesta a la que seguimos hoje. Valorizar os instrumentos de recuperação do valor do uso do suelo que permitam democratizar o acesso à terra e não aqueles que interessam ao capital imobiliário e financeiro. Muitas graças. Aqui tienes mi e-mail ou correio para eventual contacto e agradeço muito por vuestra atenção.